Le Mans vibró como nunca. La lluvia inesperada, las caídas dramáticas y decisiones polémicas llenaron el Gran Premio de Francia de emociones intensas. Desde la pole conseguida por Fabio Quartararo, que desafió todos los límites con su Yamaha, hasta la victoria épica de Johan Zarco en su tierra natal, el espectáculo fue un torbellino de sorpresas y caos. Pero lo que hará historia no es solo la gloria del podio. La dirección de carrera quedó en el ojo del huracán por su controvertida decisión de no retrasar la salida, pese a las condiciones climáticas cambiantes que pusieron en jaque la seguridad de los competidores. Fue un escenario de adrenalina pura, donde los pilotos tuvieron que adaptarse al límite, alternando entre estrategias arriesgadas, cambios frenéticos de moto y enfrentándose al trazado de Le Mans como una auténtica pista de hielo. Mientras, Zarco llevó al público al delirio con su victoria monumental, Marc Márquez, con su retorno medido y consistente, dejó claro por qué sigue siendo el hombre a batir. Cada giro, cada caída y cada decisión marcó una jornada que dejó a los aficionados sin aliento y sigue generando debate en el mundo del motociclismo. Desde los primeros instantes, el Gran Premio de Francia dejó de ser una carrera convencional para convertirse en un auténtico campo de batalla de supervivencia. La llovizna intermitente transformó el mítico circuito de Le Mans en una trampa impredecible, donde la línea seca desaparecía tan rápidamente como los pilotos intentaban adaptarse. La decisión de la dirección de carrera de mantener la salida programada, a pesar de las advertencias sobre las condiciones meteorológicas, desencadenó una avalancha de desafíos para todos los competidores. Algunos, como Johan Zarco y Marc Márquez, lograron mantenerse en pie en medio del caos. Otros, como Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, no pudieron evitar que la incertidumbre cobrara factura. En la pista, los momentos claves se sucedieron a un ritmo vertiginoso. La primera vuelta ya ofrecía un espectáculo impredecible. Motos derrapando, pilotos gesticulando en señal de frustración y equipos al borde del colapso tratando de rediseñar sus estrategias al instante. La lluvia ligera complicó la elección de los neumáticos, dejando a algunos con gomas de seco y a otros con intermedias en un trazado dividido entre zonas húmedas y secas. No faltaron cambios frenéticos de moto en el pit lane, donde la coordinación se puso a prueba y una transición equivocada podía significar perder posiciones cruciales. Las caídas fueron casi una constante en toda la parrilla. Pecco Bagnaia, que había demostrado ser uno de los máximos contendientes al título durante el inicio de temporada, sufrió un accidente que no solo afectó su rendimiento, sino también sus opciones psicológicas en una campaña que se perfila como una de las más exigentes. Fabio Quartararo, ante la presión de actuar frente a su público, también sucumbió en un incidente que dejó al paddock en un suspiro colectivo. Por otro lado, Marc Márquez, demostrando una frialdad característica, logró evitar errores catastróficos, ganando terreno frente a sus rivales más directos. Johan Zarco, mientras tanto, ofrecía una clase magistral de cómo manejarse bajo presión y en condiciones cambiantes, consolidando su victoria y llevando la euforia al público francés. El caos generalizado no solo marcó la clasificación final, sino que también puso de relieve los límites del sistema de dirección de carrera, cuya falta de previsión fue severamente criticada en el paddock y por expertos como Carlo Pernat. Con pilotos y equipos enfrentando un desafío técnico y mental gigantesco, el Gran Premio de Francia será recordado no solo por los resultados, sino por la adrenalina y el debate que generó tanto dentro como fuera del circuito. Carlo Pernat, una figura reconocida por su franqueza y vasta experiencia en el paddock, no tardó en alzar la voz contra lo que calificó como una gestión desastrosa por parte de dirección de carrera en Le Mans. Según el veterano italiano, la falta de previsión ante las condiciones meteorológicas fue no solo un error técnico, sino un atropello a la seguridad de los pilotos. ¿Cómo es posible que no se retrasara la salida? Estaba claro que la pista era un caos, medio mojada, medio seca. 10 minutos habrían bastado para que los equipos pudieran tomar decisiones sensatas con los neumáticos y evitar gran parte del espectáculo bochornoso que vimos después, declaró Pernat al medio GP1, cargando con dureza contra los responsables del campeonato. El caos generado en el pit lane por los cambios obligados de moto, las salidas arriesgadas y las dobles penalizaciones como las long laps, en palabras de Pernat, no solo desvirtuaron la carrera, sino que pusieron en riesgo la integridad de los competidores. Esto no es solo una cuestión de espectáculo, es de profesionalismo en un campeonato del mundo. Lo que vimos en Francia no fue digno ni siquiera de un campeonato amateur, señaló con contundencia,
reflejando un sentimiento compartido por muchos dentro del paddock. La percepción de que la dirección de carrera manejó el evento con una falta total de sensibilidad hacia las necesidades del momento quedó plasmada no solo en las críticas de Pernat, sino también en las caras de frustración y desconcierto en cada box. Para Pernat, el impacto de estas decisiones no se quedó únicamente en las caídas y errores estratégicos que vimos en pista. El italiano cree que la credibilidad de MotoGP también sufrió un golpe. No podemos permitirnos dar esta imagen cuando estamos hablando del pináculo del motociclismo. Lo ocurrido en Le Mans, desde la falta de protocolos claros hasta la ausencia de una gestión coherente del clima, simplemente refuerza la percepción de que aún hay mucho que mejorar en la organización del campeonato, concluyó Pernat. Su análisis, conciso pero demoledor, subraya que, aunque la acción en pista fue inolvidable, las heridas que deja esta carrera no solo serán físicas, sino también reputacionales. La victoria de Johan Zarco en su tierra natal fue un momento inolvidable y un auténtico regalo para la afición francesa, que llenó las gradas del circuito de Le Mans, pese a las complicadas condiciones climáticas. Zarco no solo se alzó con una victoria significativa frente a su público, sino que demostró su capacidad para mantener la sangre fría en medio del caos y llevar su moto a la cima en uno de los fines de semana más impredecibles de la temporada. Su dominio quedó patente al cruzar la meta con una ventaja considerable sobre Marc Márquez, reafirmando su papel como un piloto que sabe gestionar la presión y leer mejor que nadie una carrera tan atípica. Una de las claves del éxito de Zarco fue su impecable control bajo condiciones mixtas, una habilidad que no todos los pilotos lograron gestionar de igual manera ese día. Mientras otros cometían errores o eran víctimas de las circunstancias, Zarco mostró una madurez táctica, especialmente en los momentos críticos. Su decisión de mantenerse constante, sin asumir riesgos innecesarios, lo llevó a liderar cómodamente en varias fases de la carrera. Este triunfo no solo llena de orgullo al piloto francés y a su equipo, sino que también destaca el enorme trabajo que Honda está haciendo para recuperar su competitividad. Zarco parece haber encontrado el equilibrio perfecto en una máquina que muchos habían dejado de considerar como un contendiente serio en la parrilla. Aunque buena parte del paddock celebró la victoria de Zarco, la realidad es que también dejó a Ducati a las puertas de un récord que hubiese marcado otro hito histórico en MotoGP. De haberse concretado una victoria de una de las motos de Borgo Panigale en Le Mans, el fabricante italiano habría alcanzado la impresionante cifra de 23 triunfos consecutivos, superando a Honda y logrando una hazaña sin precedentes. Sin embargo, la alegría de la afición francesa y el regreso de Honda al escalón más alto del podio marcaron una atmósfera inolvidable en uno de los circuitos más emblemáticos del campeonato. El triunfo de Zarco, más allá de las estadísticas y las emociones inmediatas, enciende una chispa que podría revitalizar la temporada de Honda. Su rendimiento en Le Mans resalta el potencial oculto de la RC213V cuando se combina con un piloto que sabe explotar sus puntos fuertes. La imagen del francés celebrando con su bandera frente a un público eufórico refleja lo que MotoGP busca perpetuar: el espectáculo, la imprevisibilidad y las historias que quedan grabadas en la memoria del deporte. Marc Márquez volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los pilotos más impresionantes y calculadores de todo el campeonato. Tras los errores sufridos en Austin y Jerez, que le hicieron morder el polvo cuando parecía tener todo bajo control, el mayor de los Márquez llegó a Le Mans con una mentalidad renovada y centrada en minimizar riesgos. Su segunda posición en Francia fue producto de una estrategia impecable y una gestión inteligente de las circunstancias, que lo posicionan como una constante amenaza en la lucha por el título. Aunque no tuvo el ritmo para alcanzar a Johan Zarco esa tarde, Márquez supo conservar la calma y mantenerse firme, evitando errores que podrían haber sido catastróficos, sobre todo en un trazado tan impredecible. Márquez apostó desde el inicio por un enfoque más prudente, consciente de que en condiciones tan volátiles, ganar una carrera no siempre es la meta inmediata. Lo primordial era mantenerse en pie y sumar puntos valiosos en el campeonato ante una brutal competencia. En varios momentos de la carrera, se le vio cómodo calculando riesgos, atacando solo cuando era estrictamente necesario y cediendo cuando la posibilidad de un incidente era demasiado alta. Esta gestión, que algunos podrían interpretar como conservadora, es un signo tangible de la madurez competitiva que Márquez ha desarrollado, especialmente tras haber pasado por momentos difíciles en años recientes debido a lesiones y caídas. La presión que ejerce sobre sus rivales, sin embargo, sigue siendo tan intensa como siempre.
Pilotos como Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo sienten el peso psicológico de tener a un competidor como Márquez prácticamente respirándoles en la nuca. El propio Carlo Pernat destacó este aspecto en sus declaraciones, subrayando que solo la presencia del español en pista obliga a que sus rivales tomen decisiones tal vez más agresivas o menos calculadas, lo que en ocasiones termina en errores catastróficos. Márquez, por su parte, parece estar jugando el juego largo, gestionando el campeonato carrera a carrera mientras deja a sus contrincantes lidiar con su sombra omnipresente. Su desempeño en Francia reafirma que, incluso sin ganar, su influencia en el campeonato es innegable y determinante. Pecco Bagnaia, considerado uno de los principales contendientes al título esta temporada, se encuentra en un momento crítico tanto en el plano competitivo como en el psicológico. El piloto italiano, cuya regularidad y técnica le habían asegurado ser cabeza de cartel para Ducati, está sintiendo cada vez más la asfixiante presión de medirse directamente contra un piloto como Marc Márquez. Según Carlo Pernat, esta presión ha comenzado a afectar negativamente el rendimiento de Bagnaia, quien, a pesar de su capacidad técnica indiscutible, parece estar perdiendo la solidez mental que le caracterizó en etapas anteriores. El problema de Pecco no está en su pilotaje, es psicológico. Tener a Márquez tan cerca, en ritmo, en puntos, lo está desestabilizando y le hace cometer errores que antes no veíamos, analizó Pernat. El accidente de Bagnaia durante el Gran Premio de Francia no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que se ha repetido en las últimas carreras, donde la presión por mantenerse en la lucha no permite márgenes de error. Cada vez que Bagnaia intenta marcar territorio contra Márquez, se encuentra con un rival que no permite flaquezas. Incluso cuando el español no está necesariamente en su mejor forma, su sola presencia ejerce una influencia que altera la toma de decisiones del resto del paddock. Para Pernat, la situación es especialmente compleja para Bagnaia, porque sabe que Márquez es un piloto que se alimenta del caos y que prospera cuando la situación se vuelve impredecible, justo como ocurrió en Le Mans. Además, la ya de por sí intensa competición se ve agravada por la presión añadida de conservar la hegemonía de Ducati. La casa italiana ha depositado en Bagnaia gran parte de sus expectativas para consolidar su dominio en MotoGP, pero los errores recientes han comenzado a generar cuestionamientos internos. Según Pernat, esta mezcla de exigencias externas e internas está afectando el estado emocional de Bagnaia, quien necesita redescubrir la calma y confianza que lo llevaron al título el año pasado. Si no logra gestionar esta presión, Márquez lo puede terminar de desmoronar, y no porque sea más rápido, sino por lo implacable que es mentalmente, concluyó. La batalla por el campeonato sigue, pero para Bagnaia no será solo una prueba de velocidad, sino también de fortaleza emocional. Fabio Quartararo llegó al Gran Premio de Francia cargado de expectativas y con la presión de competir frente a su público en Le Mans. La pole position lograda el sábado parecía ser un destello de esperanza para el piloto de Yamaha, que ha luchado contra las limitaciones técnicas de su M1 durante toda la temporada. Sin embargo, lo que prometía ser un fin de semana para reivindicarse, terminó convirtiéndose en una jornada amarga tras su caída en plena carrera. Quartararo se esforzó al máximo, llevando la moto más allá de sus posibilidades reales, un esfuerzo que Carlo Pernat interpretó como fruto tanto de su ambición como de su frustración acumulada. Fabio se emocionó demasiado. Quería compensar las carencias de la Yamaha con su pilotaje, pero al final fue un intento sobrehumano que terminó en desastre, comentó Pernat. La Yamaha, un prototipo que históricamente se ha destacado por su equilibrio y precisión en curvas, ha quedado en desventaja frente a las bestias de Ducati y KTM que dominan la parrilla. Quartararo, consciente de estas limitaciones, ha intentado compensar la diferencia con una conducción agresiva, pero el margen de error es tan reducido que cualquier movimiento en falso resulta en caídas como la que sufrió en Le Mans. Más allá del resultado, el impacto psicológico para el piloto francés puede ser devastador. Saber que incluso en condiciones húmedas, donde en teoría podía igualar el rendimiento de sus adversarios, no logró mantenerse competitivo puede erosionar aún más su confianza. La presión añadida de no cumplir con las expectativas en casa también pesa. Le Mans representa uno de los escenarios en los que Quartararo se siente obligado a brillar, y haberse quedado sin puntos ante su afición podría amplificar su frustración. Este episodio plantea interrogantes no solo sobre sus perspectivas en 1900 el campeonato, sino también sobre su relación a largo plazo con Yamaha, un binomio que, a pesar de años de éxito, ahora parece estar al borde de la ruptura.
El Gran Premio de Francia 2023 dejó en evidencia varias fisuras tanto a nivel técnico como organizativo que MotoGP debe abordar con urgencia si aspira a mantener su prestigio como la cúspide del motociclismo mundial. Por un lado, quedó claro que los protocolos actuales para gestionar condiciones climáticas extremas no son suficientes. La decisión de no retrasar la salida, a pesar de la llovizna y la pista en condiciones mixtas, desató el caos y puso de relieve la falta de flexibilidad en la normativa. En un campeonato donde la tecnología y los márgenes de rendimiento son tan ajustados, ignorar aspectos fundamentales como la seguridad y la preparación adecuada de los equipos puede tener consecuencias catastróficas, como se vio con las numerosas caídas y los constantes cambios de estrategia impuestos de manera reactiva en Le Mans. Comparando lo sucedido con otras carreras históricas bajo condiciones climáticas similares, como el Gran Premio de Malasia 2012 o el caótico Gran Premio de Alemania 2017, se hace evidente que MotoGP aún no ha conseguido implementar un protocolo consistente que permita la toma de decisiones rápidas y efectivas en situaciones de incertidumbre climática. En ambos ejemplos del pasado, retrasos estratégicos en la salida y reglas más claras sobre los cambios de moto ayudaron a mitigar el caos en pista, algo que faltó en Le Mans este año. La ausencia de una decisión firme y anticipada llevó a un desenlace atropellado, con el pit lane convertido en un escenario de confusión que afectó tanto al desarrollo de la carrera como al espectáculo ofrecido a la audiencia global. Desde 1901, un punto de vista técnico, las circunstancias de Le Mans también sacaron a la luz deficiencias en el diseño y capacidad de adaptación de algunas motos frente a condiciones cambiantes. Ducati y KTM demostraron tener una estructura y electrónica capaces de adaptarse mejor a superficies con baja adherencia, mientras que Yamaha y Honda mostraron claras limitaciones que las dejaron rezagadas en el desafío. Esto plantea una pregunta crucial para el futuro del campeonato. ¿Debería MotoGP imponer mejoras específicas en la normativa técnica para igualar el campo de juego en climas adversos, o debe permitir que la evolución tecnológica siga definiendo sus propias jerarquías? La lección que deja Francia no puede ni debe ser ignorada. Desde implementar una mayor flexibilidad en los horarios hasta promover simulaciones de situaciones extremas en los protocolos de dirección de carrera, el campeonato tiene oportunidades concretas para mejorar. Este evento subraya que, a pesar de los avances en tecnología y regulación, los desafíos logísticos y operativos siguen siendo tan decisivos como el rendimiento en pista. MotoGP debe, por tanto, aprender de este bache organizativo para garantizar que el espectáculo nunca vuelva a comprometer la seguridad ni la credibilidad del campeonato. En conclusión, el Gran Premio de Francia 2023 no solo nos regaló una carrera plagada de emociones y sorpresas, sino que también dejó una marca profunda en el escenario actual de MotoGP. La actuación de Marc Márquez reafirma su posición como el rival más temible del campeonato, no solo por su habilidad sobre la moto, sino por la presión psicológica que ejerce sobre la parrilla, desestabilizando a rivales como Pecco Bagnaia, cuya fortaleza mental parece estar en entredicho. Por otro lado, Johann Zarco brilló en su tierra natal, devolviendo a Honda la esperanza en una temporada donde la incertidumbre ha sido protagonista. Su victoria no solo fue un triunfo personal, sino un destello de lo que podría significar el resurgir de una fábrica que en los últimos años ha luchado por encontrar competitividad frente a las imponentes Ducati. Fabio Quartararo, por su parte, continúa siendo un reflejo de la lucha de Yamaha por mantenerse en la pugna del campeonato. Su caída en Le Mans no solo afectó su rendimiento, sino que subrayó las claras limitaciones de su moto y el peso emocional de cargar las expectativas de un país entero. Mientras tanto, el debate sobre dirección de carrera pone en la mesa la necesidad urgente de ajustes, tanto en la reglamentación como en la gestión logística, para evitar que situaciones como las de Le Mans se vuelvan recurrentes y empañen el espectáculo que MotoGP debería ofrecer. Este Gran Premio nos dejó momentos inolvidables y cuestiones que definirán el rumbo del campeonato. ¿Será Marc Márquez capaz de alzarse de nuevo con el título, reafirmando su dominio psicológico y técnico? ¿Logrará Bagnaia recomponer su mentalidad frente a las presiones crecientes? ¿Podrá Quartararo encontrar el equilibrio entre su talento y las limitaciones de su equipo? Y quizá lo más importante, ¿está MotoGP listo para aprender de sus errores y evolucionar hacia una gestión más coherente y segura? Las respuestas, como siempre, las dará la pista.